El poderoso imperio azteca o también conocido como Mexica. En las primeras décadas del siglo XIV d.C., un pueblo cazador nómada procedente del norte se instaló en dos islas en medio del lago de Texcoco. Allí, en 1325, fundaron Tenochtitlán, que se convertiría en la capital del imperio azteca y que hoy es Ciudad de México. ¿Cómo era su estructura social? Se basaba en clanes de familias con un ancestro común, llamados calpullis. La sociedad azteca estaba dividida en varias clases. En la cúspide estaba el rey, quien era el primer sacerdote del imperio. Era el intermediario entre lo terrenal y lo divino. Presidía las ceremonias y visiones ante los dioses. Le seguían los sacerdotes, quienes poseían todo el conocimiento que plasmaron en códices. Dominaban las disciplinas de la escritura, astronomía, arquitectura, matemáticas y medicina entre otras. Eran como los ministros de hoy en día encargados de guiar y gobernar. Después estaban los guerreros nobles llamados Pipiltzin. Estos últimos se encargaban de la seguridad del imperio, de las fronteras, declaraciones de guerra y aconsejar al Tlaotani, quien gobernaba las ciudades. A continuación, estaban los guerreros menores, los Yaoquizc, quienes formaban el bulto del ejército. Más abajo estaban los artesanos y los comerciantes, el grueso de la economía. Y, por último, los trabajadores o jornaleros de tierras. Fuera de la escala social estaban los esclavos o tlacotín, que eran en su mayoría prisioneros de guerra, trabajaban en la agricultura, pesca y caza. O eran sacrificados a los dioses. La base de la economía era la agricultura. Cultivaban maíz, frijoles, calabazas, algodón y cacao entre otros productos de la tierra, del que hacían el delicioso chocolatl. O chocolate. Al vivir en medio de un lago, las condiciones para la agricultura eran muy especiales. Pero los aztecas no se dejaron intimidar e inventaron las chinampas. Una especie de balsa flotante hecha de juncos entrelazados y cubierta de tierra en la que cultivaban. En la actualidad se sigue utilizando este método nacido del ingenio. Eran grandes comerciantes y tenían grandes ferias y mercados, llamados en náhuatl como tianguis. En cuanto a sus creencias, los aztecas creían que el mundo no había existido una vez, sino muchas veces seguidas. En total, ya había 4 soles y 4 tierras antes de la época actual. Las 4 fuerzas primordiales, agua, tierra, fuego y viento, habían presidido estas épocas o soles hasta la quinta época, que fue la del sol móvil. La religión azteca era una lucha permanente entre el bien y el mal, representados respectivamente por Quetzalcóatl, quien recibía ofrendas, y Tezcatlipoca, quien recibía sacrificios humanos. Fueron unos maestros de la ingeniería. Durante el siglo XVI la capital del imperio, era en ese entonces, la urbe más poblada del planeta, con una población de entre 70.000 y 100.000 habitantes. Junto con la ciudad de Pekín, en la actual China. Los españoles quedaron maravillados por el mercado de Tlatelolco. Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres de Hernán Cortés, describió la gran urbe. Nos asombró la multitud de personas y mercancías que había en la gran plaza y el gran concierto que tenían en todo: oro, plata, piedras ricas, plumas, esclavos y criados, ropas baratas y finas, hachas de bronce y cobre. En cuanto a su arte, eran excelentes maestros de la talla en piedra y notables arquitectos. Las maravillosas pirámides del Sol y de la Luna de Teotihuacán pueden admirarse aún hoy en los suburbios de Ciudad de México. En el centro de la capital, se descubrieron hace unos 20 años las ruinas de los grandes templos de Tenochtitlán. Eran extraordinarios orfebres, produjeron verdaderas obras de arte en jade, oro y plumas. Pocas de estas maravillosas obras pudieron salvarse de la codicia de los conquistadores, quienes los convirtieron en lingotes. ¿Cómo terminó el imperio azteca? El imperio azteca sucumbió ante la invasión española liderada por Hernán Cortés en 1521. La sorpresa de la llegada de los españoles. Las rivalidades internas. La alianza de los enemigos de los aztecas con los invasores. El engaño nacido del gran ingenio persuasivo de Hernán Cortés. El uso del caballo.
las plagas desconocidas y la superioridad de las armas permitieron derrotar al poderoso imperio. Pero no sin antes oponer una feroz resistencia, como corresponde a un pueblo guerrero. Gracias por ver el vídeo, dale me gusta si te ha gustado y compártelo. Suscríbete al canal para más contenido interesante.